Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos. Qué bendición tener una oportunidad en esta noche que nos da Dios, para estudiar su santa palabra. Gloria a Dios. Estoy aquí desenredando este audífono, a ver si todo está bien. Muy bien. Esperemos que en este momento se escuche bien y podamos comenzar esta noche bendecida, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a orar para comenzar. Gloria a Dios. Señor bendito y precioso, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindas de abocarnos al estudio de tu santa palabra. Siempre tu palabra nos vivifica, Señor. A veces podemos estar cansados, agotados, embotados, un montón de cosas, Señor. Pero Dios, mientras vamos estudiando tu palabra, Señor, nos va reedificando, nos va llenando, nos va ministrando. Y es lo que pedimos que haga su Espíritu Santo, Señor, por favor, en esta noche. Señor, por medio de la exposición de su palabra, seamos edificados, seamos bendecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. Bendiciones, Alicia Medina, Carmen y Ilse. Bendiciones, queridas hermanas. Muy bien. Esperamos que los demás se vayan ahí uniendo. Gloria al Señor. El martes pasado comenzamos el tema del nuevo nacimiento. Flor, Dios la bendiga, gloria a Dios. Comenzamos el tema del nuevo nacimiento y prácticamente definimos y nos abocamos a estudiar el texto casi que por excelencia en boca del Señor Jesucristo, que habla sobre el nuevo nacimiento, que fue la historia de Nicodemo, ¿verdad? Alicia, Dios la bendiga, donde Nicodemo es confrontado por el Señor Jesús siendo maestro de Israel y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y recordamos que Nicodemo dijo: Señor, por favor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? ¿Cómo? Y entonces el Señor Jesús le empieza a decir: mire, Nicodemo, como la serpiente fue levantada en el Antiguo Testamento en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, Cristo, sea levantado en la cruz. Y cuando todos miren a él serán salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy interesante que Juan 3:16 siempre lo sacamos del contexto, ¿verdad? Y lo hablamos solo, hablando del gran amor de Dios. Pero el contexto de Juan 3:16 es la conversación de Jesús con Nicodemo. Y al final Jesucristo le termina diciendo a Nicodemo, María de las bendiciones, que la forma de nacer de nuevo es aceptando ese regalo que nos ha dado el Padre Celestial, que es a Jesucristo, ¿verdad? Aceptando su muerte en la cruz del Calvario, creyendo en su sacrificio y entregando completamente la vida a Él. Entonces, cuando creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Cristo, ahí mismo en ese momento suceden un sinnúmero de cosas. Somos justificados, somos perdonados, somos adoptados y somos nacidos de nuevo. Y hablábamos de que el nuevo nacimiento cambia totalmente nuestra predisposición moral, ¿verdad? Es decir, que si antes teníamos una disposición para cosas que no eran buenas, una vez que hemos nacido de nuevo, esas tendencias pecaminosas empiezan a pasar, porque ahora tenemos vida nueva, comenzó una vida interna. Y nada más para recordarles, usamos un término ahí en griego, que casi nunca menciono los términos en griego, pero regeneración o nuevo nacimiento es una palabrita
de Tito 3:5, que se llama paligenesia, que significa nuevo comienzo, empezar de nuevo, volver a la vida, regresar de la muerte, ¿verdad? Entonces, todo eso, tiene que ver con el nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, un comenzar. Pero no solamente, hermanos, que el Señor arranca la página de nuestra vida pasada y nos da una página, un cuaderno en limpio, ¿verdad? Para comenzar, no es solo eso, sino que internamente, la regeneración es que internamente hay una nueva vida, hay un nuevo poder, hay una disposición ahora que nos permite renunciar a la inmoralidad, que nos permite reemplazar la pecaminosidad y la inmoralidad por cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, bueno, ya tocamos el pasaje de Nicodemo. Siempre digo igual, usted puede hacer una contribución, puede poner una duda al respecto del tema. Si no puedo contestarla en el momento, investigaré para tratar de contestarle, pero siempre que tenga que ver con el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces que la regeneración, cuando se habla de regeneración, regenerar, nacer de nuevo, comenzar un nuevo principio, volver de la muerte, todos esos términos, ¿verdad? Pero en la Biblia, bueno, hay sinónimos, ¿verdad? Entonces, hablamos que un sinónimo de un sinónimo de regeneración es nuevo nacimiento, ¿verdad? Y lo vimos ejemplarizado en la vida de Nicodemo. Pero hay otro término que también tiene que ver con la regeneración. Otro término, otra palabra que nos habla de lo que es la regeneración. Y es la palabra lavamiento, ¿verdad? Lavamiento. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, Dios nos purifica espiritualmente. Dios nos lava de toda inmundicia moral. Dios nos lava. Eso ocurre cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo. Entonces, un término que describe ese fenómeno de la regeneración, de nacer de nuevo, es la palabra lavamiento, ¿verdad? Lavamiento. Entonces, lavamiento, nosotros lo podemos encontrar ejemplificado en Salmo 51. En el Salmo 51, si usted me acompaña. Salmo 51. Salmo 51, versículo 2. Tais, buenas noches, Dios la bendiga. Salmo 51, versículo 2. El salmista está en este salmo arrepintiéndose de su vida pecaminosa. Sabemos una cadena de pecados que él había cometido, ¿verdad? Y entonces él empieza en este salmo a confesar y a buscar la misericordia y la piedad de Dios. Entonces comienza en el Salmo 51, verso 1, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Gracias, Marielos, por ayudarme. Y el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces aquí el término lavarme, lavamiento, es sinónimo de ser regenerado, es sinónimo de un nuevo principio, es sinónimo de algo espiritual que comienza desde adentro. Recuerden que en la poesía hebrea hay algo, y a mí se me olvida el nombre de este recurso literario, pero es que la segunda línea dice lo mismo que la primera, pero con otras palabras. Entonces, lávame más y más de mi maldad es lo mismo que decir límpiame de mi pecado. Lávame y límpiame es lo mismo. Maldad y pecado es lo mismo. Entonces vea que la segunda línea dice lo mismo exactamente que la primera,
pero con palabras diferentes, ¿verdad? Entonces, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, ¿verdad? Y dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces aquí David está reconociendo que él necesita una limpieza interna, interior. No solamente que Dios le perdone el pecado, sino que Dios haga una limpieza interna. Y es por medio de un lavamiento espiritual. Ese lavamiento es una ilustración de lo que es la regeneración, de lo que es nacer de nuevo, ¿verdad? Nos limpian por dentro, hay una limpieza. Por eso siempre digo que a veces una persona se arrepiente de su pecado, recibe a Cristo, no experimenta, no siente nada, y eso no significa que no haya experimentado el nuevo nacimiento, porque todos los temperamentos son diferentes y todos reaccionamos de forma diversa ante un mismo evento. Si dos personas tocan una plancha hirviendo, uno llorará y, y quizás se morderá la mano y llorará, y otro pegará gritos, ¿verdad? Desconsolado, eh, y un tercero, siendo muy positivos, dirá aleluya, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué las tres personas reaccionaron diferente ante un mismo evento, que es quemarse con una plancha que está encendida? ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos, somos seres diferentes y de acuerdo a nuestra personalidad y nuestro temperamento, reaccionamos diferente ante un mismo evento. Entonces, hay personas que se arrepienten, reciben a Cristo, nacen de nuevo, no vemos que a veces no hay señales externas de nada y sin embargo lo han hecho con una profundidad y una seriedad que de verdad hay un cambio, una transformación en sus vidas. Pero algunas personas, eh, su temperamento les ayuda y algunas veces el Espíritu de Dios soberanamente traspasa los límites de su temperamento y entonces vemos personas que cuando se arrepienten y reciben a Cristo, hacen, ¿y cómo se siente? Como si me hubieran quitado un peso de encima, como si me hubieran lavado por dentro. Y es que eso es el nuevo nacimiento, nos lavaron por dentro, ¿verdad? Para que tengamos ahora la capacidad de decirle no al pecado, no a la inmundicia, para que tengamos ahora otras disposiciones morales, ¿verdad? Diferentes a las que teníamos. Entonces, este término limpieza nos habla de lo que ocurre en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Digamos que sí es como sinónimo en el Antiguo Testamento. Veamos otro texto en el Antiguo Testamento, Isaías 1, un texto precioso, ¿verdad? Isaías 1. Hermanos, y es que este tema es lindo porque, aunque es algo que todos de alguna forma sabemos, ¿verdad? De alguna forma sabemos porque sabemos que sabemos que hemos nacido de nuevo, a veces no nos damos cuenta de todo lo que sucedió en el momento que rendimos nuestra vida a Cristo y nacimos de nuevo. Y entonces no valoramos tanto lo que ocurrió en nuestras vidas, pero cuando lo vamos estudiando y vemos las implicaciones y vemos lo que significa y vemos la obra que el Señor ha hecho en nosotros, uy, qué maravilloso. Repito, como lo he venido diciendo, por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es grandísima la salvación, ¿verdad? Isaías 1:18. Isaías 1:18. Isaías 1:18 hace un llamado al arrepentimiento. Acuérdense que el arrepentimiento siempre es previo a ser justificado, a ser perdonado. Uno no es justificado si no se arrepiente. Uno no es perdonado si no se arrepiente. Uno no es adoptado si no hubo arrepentimiento. Uno no es salvo si no se arrepintió. Y mucho menos va a experimentar la regeneración si no hubo arrepentimiento. Pero estamos usando como sinónimo del nuevo nacimiento lo que es la limpieza, lo que es lavamiento, limpieza interna, ¿verdad? Entonces este versículo de Isaías es muy hermoso porque nos muestra que cuando una persona viene al Señor y se arrepiente, nace de nuevo. Y en el Antiguo Testamento
Nacer de nuevo no vamos a encontrar la palabra, pero vamos a encontrar lavamiento, limpieza interna, que es sinónimo, ¿verdad? Vean Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová, vengan, ¿verdad? Y estemos a cuentas, o sea, vengan, siéntense, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana es algo casi morado, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vean qué bonito el llamado del Señor de venir a cuentas con Él, sentarse a cuentas con Él, venir ante el Señor y sentarse a cuentas y ver que hay pecado en nuestra vida. Eso es el arrepentimiento previo. Y luego a eso viene una limpieza interior, que es exactamente eso, que el Señor arranca todas las páginas anteriores de nuestra vida y nos da una nueva oportunidad. Jenny está por ahí, creo, también, Dios la bendiga. Entonces, observen que aquí está hablando poéticamente el profeta y cuando hay poesía, entonces la segunda línea siempre dice lo mismo que la primera. Entonces vean, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si vuestros pecados fueren como la grana, es lo mismo que dice el segundo verso, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Usa dos cosas, ¿verdad? Grana y carmesí, pero la idea es que los dos son rojos. Dice, serán emblanquecidos o serán como blanca lana, ¿verdad? Serán emblanquecidos como la nieve o serán como la blanca lana. La segunda línea dice lo mismo que la primera, pero con palabras diferentes. Qué bonita la poesía hebrea, ¿verdad? La poesía hebrea no vamos a encontrar como la poesía contemporánea, ¿verdad? En castellano, rima, ¿verdad? En la poesía hebrea no existe rima. Eh, Hay una especie de rima, pero ya en el idioma original hebreo, donde hay palabras que se parecen, ¿verdad? Pero es un juego muy sutil y solamente las personas que tienen una profundidad en el idioma hebreo bíblico pueden disfrutarlo. Pero normalmente no encontramos esa característica de rima, pero encontramos ese recurso que la segunda línea dice lo mismo que la primera, pero con palabras diferentes. Y entonces es un recurso muy lindo, ¿verdad? Poético. Y nos habla, generalmente se presenta como negro, lo malo, lo feo, ¿verdad? Eh, Oscuro, falta de luz, pero aquí lo presenta como rojo, ¿verdad? Si nuestras vidas están rojas, casi moradas de pecado, de iniquidad, ¿verdad? Entonces vendrán a ser como blanca lana. No es símil, tiene un nombre ah, especial en la, en los recursos poéticos hebreos, tiene un nombre muy especial. Paralelismo, ya me vino, gracias Espíritu Santo. Paralelismo sintético, así se llama. Imagínese usted, ¿verdad? Que me iba a acordar yo eso. Solo el Espíritu Santo me lo recordó, ¿verdad? Paralelismo sintético significa que la segunda línea dice lo mismo que la primera, ¿verdad? Entonces, pero con palabras diferentes, ¿verdad? Eh, a los que les gusta tener ahí más los datos más específicos, ese recurso que lo voy a estar citando siempre que mencione algún versículo con poesía hebrea, porque los poetas muchas veces, los profetas muchas veces profetizaban con poesía. Entonces no solo los salmos tienen poesía. Entonces la segunda línea dice lo mismo que la primera, pero con palabras diferentes, para enfatizar, para enfatizar. Y vea qué lindo aquí como enfatiza, si venimos y nos sentamos y estamos a cuentas con el Señor y reconocemos nuestro pecado, ¿qué es eso? Arrepentimiento, ¿verdad? Y reconocimiento de Dios, reconocimiento de que somos pecadores y reconocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Estábamos morados de iniquidades y de pecados. Ahora nos deja blanquitos, blanquitos como la nieve, blanquitos como la lana. Oh, maravilla el Señor. Eso es lo que sucedió en usted, hermano. Eso es lo que sucedió en mí si realmente hemos rendido nuestra vida
a Cristo. Gloria a Dios. Si alguien quiere poner ahí la frase, Ilse, si quieres ponerlo ya que pusiste símil, los símiles sí se dan mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en las palabras de Jesús. Pero en este caso, que es poesía hebrea, se da el paralelismo. Entonces, si quieres ponerlo ahí, paralelismo sintético, ¿verdad? Para que lo vean los que están estudiando. Otro versículo que nos habla de la experiencia del nuevo nacimiento que se podía dar en el Antiguo Testamento cuando una persona venía a Dios. En el Nuevo Testamento, la forma para experimentar el nuevo nacimiento es ya creer en el Hijo y rendir la vida al Hijo, pero en el Antiguo Testamento, si la persona venía a cuentas con Dios verdaderamente arrepentido, quebrantado, como dice aquí Isaías, podía experimentar el nuevo nacimiento, que era una limpieza interior, ¿verdad? Entonces vamos ahora a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Está hacia adelante de Isaías. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Ezequiel 36, 25. Dios le dice al pueblo de Israel, gracias Marielos, Ezequiel 36, 25, Dios le dice al pueblo de Israel que ellos pueden experimentar una regeneración, ser regenerados, ser nacidos de nuevo, si vienen al Señor. El Señor les dice que por cuanto ellos pecaron y se habían portado mal y le habían dado la espalda a Dios y no habían experimentado un verdadero encuentro con el Señor desde lo profundo, ¿verdad? Creían intelectualmente, pero no desde lo profundo. Dios los sometió al castigo, entregándolos a otras naciones, dispersándolos, ¿verdad? Lo que se llama el cautiverio en el Antiguo Testamento. Van a ser cautivados por otras naciones, como Babilonia. Y luego el Señor les hace una promesa al pueblo de Israel, o sea que ellos en el Antiguo Testamento, aunque no estaba el Hijo, podían experimentar regeneración y nuevo nacimiento. Advierto que en el Nuevo Testamento la forma de ser regenerado, de nacer de nuevo, es arrepentirse y creer en Cristo, pero en el Antiguo Testamento había oportunidad de experimentar por la fe un nuevo nacimiento, porque a este pueblo que Dios castiga, ¿verdad?, le da una oportunidad. Y oiga qué lindo lo que dice, voy a anticiparme un versículo, el 24, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fue la promesa para Israel, lo cual Dios hizo. Dice, cuando salieron de la cautividad de Babilonia, dice, esparciré sobre vosotros, verso 25, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya, dígame si eso no es ser regenerado. Dígame si eso no es un nuevo principio. Dígame si eso no es como traerlo a uno de la muerte. Dígame si eso no es un cambio de disposición moral. Un pueblo que estaba inclinado a la desobediencia, a la rebelión y a la idolatría. Y no había forma de arrancar la idolatría de sus vidas porque no había sido transformado su corazón. Pero Dios les promete, oiga qué lindo, limpiarlos con agua limpia. Bendito sea el Señor. Estamos hablando de que la regeneración, una de las formas en el Antiguo Testamento de presentarla, es por medio de limpieza o lavamiento, ¿verdad? Entonces aquí dice, esparciré agua limpia y seréis limpiados. Y aquí es muy claro, ¿verdad? De todas vuestras inmundicias, o sea, de lo más
profundo del corazón, que esté ahí lleno de inmundicia y pecado, Dios les dice a los israelitas, yo los voy a traer y voy a tocar a muchos de ustedes y van a ser limpiados como se limpia alguien con agua limpia, pero van a ser limpiados internamente de todas las inmundicias del corazón, dice, y les limpiaré de la idolatría también. Bueno, pero esto sucedió con nosotros cuando creímos en Cristo también. ¿Quién tenía el único que tenía el poder para abrir nuestros ojos y arrancar la idolatría de nuestro corazón, verdad? Y vea qué lindo como sigue describiendo este nuevo nacimiento. Dice, os daré corazón nuevo. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Este es el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. Qué cosa más maravillosa, qué palabras como describe lo que es una limpieza interna, lo que es una transformación, lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que Dios pone, no solo limpia internamente, sino pone su espíritu dentro de nosotros. Y es lo que dice aquí dos veces, ¿verdad? En el versículo 26 dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y en el verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, para que no quede dudas. O sea, Dios mismo por su espíritu habitando dentro de un corazón. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Y qué pasa? Que si Dios está dentro del corazón, las disposiciones cambian. Porque vea, dice entonces, verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, haré que andéis en mis estatutos. No podían andar en los estatutos de Dios porque su corazón no estaba cambiado, pero ahora que les va a ser cambiado el corazón, ahora que van a ser limpiados internamente toda inmundicia y idolatría, ahora que el Espíritu de Dios viene a vivir a sus corazones, entonces podrán guardar los estatutos y podrán guardar sus preceptos y podrán ponerlos por obra. ¿Por qué? Por la nueva disposición interna que viene como producto de la limpieza y de Dios viviendo dentro, llamado conversión, regeneración o nuevo nacimiento. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Entonces, nosotros vemos cómo limpieza, purificación, lavamiento, todo esto, ¿verdad? Describe, ¿verdad? Es como si pintaran un cuadro de lo que es el nuevo nacimiento. Y es lo que vimos en el versículo que comenzamos, ¿verdad? Este estudio, Tito 3:5. Si usted me quiere de nuevo acompañar, por favor, ahora al Nuevo Testamento, al libro de Tito. Al libro de Tito, gracias Marielos, que hoy nos está ayudando, ¿verdad? Con los textos bíblicos. Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3:5. Tito 3:5 dice así, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y oiga aquí, por el lavamiento de la regeneración. Ay, santo Dios, hasta que se me escalofría la piel. Somos lavados dice, experimentamos el lavamiento de la regeneración, el lavamiento del nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo se produce ese nuevo nacimiento
y somos lavados, somos lavados. ¿Y qué es lo que nos lava? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. La sangre preciosa de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hace ese lavamiento interno, ¿verdad? Qué precioso es, ¿verdad? También nos habla de esto. Vamos a ver. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 nos habla de que solamente ese lavamiento interno y esa nueva vida que nos es dada en el nuevo nacimiento es lo que cambia la disposición a lo malo, nos transforma desde adentro, cambia la disposición a lo malo. Por eso es que la persona que nace de nuevo no puede, si verdaderamente recibió a Cristo, si verdaderamente se arrepintió, si verdaderamente se entregó a Jesucristo, no puede seguir siendo el mismo. Debe producirse un cambio. Y no es, ay, voy a esforzarme por cambiar para ser cristiano. No es así. No es así. Sino es, yo me entrego a Cristo y Él me recibe, me perdona, me lava, me limpia y al nacer de nuevo, al darme el nuevo nacimiento, tengo una disposición interna que ya no puedo seguir viviendo la vida que vivía antes. La nueva vida de Dios dentro de mí no me lo permite. Dios dentro me dice, no puedes hacer eso. Ya tengo una nueva naturaleza. Ese es el nuevo nacimiento. 1 Corintios 6:11. Y dice, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Bendito sea el Señor. Ya hemos sido lavados, ¿se da cuenta? Lavados internamente, ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿de qué han sido lavados los corintios? El versículo 9 y 10 nos dice de qué han sido lavados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Qué precioso, ¿ah? Quiere decir que en la congregación de Corinto habían personas que tenían un pasado de todo tipo. Desde la media persona bonachona, buena, que se creía suficientemente buena como para heredar el cielo y Dios dice, no, eres pecador, hasta las personas que conformaban la iglesia de Corinto habían también gente que había sido fornicaria, gente que había sido idólatra, gente que había sido adúltera, habían afeminados, habían los que practicaban el sexo con otros hombres, hombres con otros hombres, habían ladrones, habían avaros, habían borrachos, habían maldicientes, habían estafadores. Dice, pero ya habéis sido lavados. Qué precioso lo que hace el Señor. Nosotros vemos gente en las iglesias. Vemos gente transformada, cambiada, con un lenguaje sano, santos, servidores de Dios, con un lindo hogar. Y no sabemos el pasado. No sabemos la obra que Cristo hizo. No sabemos de lo que los lavó y los limpió el Señor. Limpió totalmente su naturaleza pecaminosa. Eso es el nuevo nacimiento. Y fíjese que el nuevo nacimiento es tan profundo que no solamente lava, verso 11, sino que dice, y vea que ya está en pasado. O
sea, no es que vas a ser lavado, no, en el momento en que se entregó a Cristo. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro, hermana Ilse, ¿verdad? Eso es un aleluya, eso es de alabar y bendecir a Dios. Quizás no todos tengamos un pasado tan oscuro como estos pecados que dicen acá, ¿verdad? Pero si por ejemplo nosotros agarramos Gálatas, que habla de las obras de la carne, vemos que ahí hay pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, eh, envidias. O sea, que hay otra serie de pecados que si también no son tan evidentes, tan externos, tan extravagantes como los que hablan aquí, igual caracterizaban la vida nuestra cuando no teníamos a Cristo, la mentira, la religiosidad, la hipocresía, ¿verdad? Eh, y digamos que no tuviéramos ninguno de esos, la incredulidad, porque si no nos hubiéramos entregado a Cristo. Pero bendito sea el Señor, ya hemos sido lavados. Eso es ser regenerado, desde adentro, lavados desde adentro, bien limpiecitos, el espíritu, el corazón. Eso nos da el poder de tener una nueva vida. Eso nos da el poder de decir no a los antiguos pecados. Aunque haya lucha, tenemos el poder de decir no. Por eso es que la persona que puede estar años en una congregación, pero en realidad en su corazón sigue añorando y deseando las cosas del mundo, no ha nacido de nuevo, no ha experimentado esa limpieza interna, ¿verdad? No que tenga lucha, porque todas las tenemos, pero el deseo, la añoranza. eh, Hay muchas personas que están reprimidas y entonces son como el cerdito, lavado. Pero llega un momento en que ven un charco y no lo aguantaron. Se revolcaron. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, no ha sido cambiada, no ha sido transformada, no ha nacido de nuevo. Y a veces es mejor que sucedan estas cosas para que la persona diga, caramba, yo no he nacido de nuevo. Y no se pierda estando en la iglesia. Que se puede perder estando en la iglesia sin nacer de nuevo, ¿verdad? Habiendo adoptado sencillamente una religión y no una regeneración, ¿verdad? Bendito sea el Señor. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. Y son versículos tremendos. Y el 11, ¿verdad? Que habla de lo que hemos vivido. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Versículo 25 y 26. Efesios 5, 25, 26. Estamos hablando hoy de que el nuevo nacimiento nos habla de limpieza, de lavamiento, ¿verdad? De lavamiento, que en el Antiguo Testamento Dios les daba la oportunidad de acercarse a Jehová Dios, al Padre Celestial, y ahora en el Nuevo Testamento tenemos la oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Marielos. Efesios 5, 25 y 26. Dice, espero un momentito para que usted pueda buscarlo, por favor. Para que usted pueda buscarlo. Muy bien, Efesios 5, 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia somos todos los que hemos creído, ¿verdad? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Uy, qué profundo, ¿verdad? Todos los que formamos la iglesia del Señor, pasamos a formar parte de la iglesia del Señor, adoptados, ¿se acuerda? Adoptados, como parte de la iglesia del Señor,
en ese mismo momento que nos arrepentimos y creímos en Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Nos aplica ese lavamiento por el cual Él dio su vida en la cruz del Calvario, dice, para coger la iglesia, oiga, y lavarla, purificarla y lavarla por la palabra. Y es que, hermanos, cuando usted y yo nos estamos exponiendo a la palabra de Dios, nuestra mente va cambiando, nuestro corazón va cambiando, nuestra vida va cambiando. Purificarnos, ¿verdad? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Nos lava, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que ha hecho el Señor. Regenerarnos, nacer de nuevo es una limpieza. Vea que desde el Antiguo Testamento Él habla de esa limpieza, una limpieza profunda, una limpieza de corazón, una limpieza de conciencia, una limpieza tan profunda que nos deja sin mancha, limpiecitos. Por eso es que cuando nacemos de nuevo ya no queremos ofender al Señor. Y si tropezamos y caemos, nos sentimos tan mal que venimos corriendo al Señor. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa, y el Señor nos perdona y seguimos adelante y no queremos pecar, queremos santificarnos. Ese es el deseo interno que nos dice que nacimos de nuevo, que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Ese deseo interno de agradar a Dios. Hebreos 10:22, vamos a Hebreos 10:22. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Hebreos, capítulo 10, verso 22. Le invito a que busque Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos. Qué lindo, ¿verdad? Qué invitación nos hace el Señor. Acerquémonos con corazón sincero. Mire, nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Entonces, no usemos por favor frases como, Señor, si he pecado, si sabemos que hemos pecado. Sí, claro, fuimos regenerados por la sangre y por la palabra, ¿verdad? Eh, Fuimos regenerados. No hay regeneración sin el sacrificio y el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Porque esa sangre preciosa de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y nos sigue purificando luego con su palabra, ¿verdad? Y más estrictamente, de acuerdo a lo que enseñó el Señor Jesús a Nicodemo, se nace por el Espíritu y la palabra, ¿verdad? La palabra nos es predicada y viene el Espíritu Santo y la vivifica y se produce el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero en ese nuevo nacimiento, un sinónimo es limpieza. Y esa limpieza y esa purificación interna que produce el Señor es por medio, como usted lo menciona aquí, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Así lo dice Juan, creo que 1:7, dice, si tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Y andamos en luz, la sangre preciosa de Cristo nos limpia. La palabra limpieza, regeneración, nos limpia de todo pecado. No hay regeneración, hermana Ilse, sin la sangre de Jesús. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hebreos 10:22. Acerquémonos con sinceridad. No, Señor, si he pecado. No, si sabemos que pecamos, sabemos que hicimos algo malo. Vayamos con sinceridad. Señor, te he fallado. Señor, he pecado. Señor, no está bien lo que hice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oiga, aquí oiga la palabra limpieza.
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay una doble eh, referencia a la limpieza, ¿verdad? Limpia el corazón, oiga, de mala conciencia. La conciencia es limpiada, qué lindo, ¿verdad? Para poder ya dormir tranquilos con una conciencia limpia. Y dice que hasta el cuerpo es lavado con agua pura. Y muy posiblemente que esta segunda parte, lavado los cuerpos con agua pura, sí sea una referencia al bautismo. Porque acuérdese que el bautismo en agua, siempre he dicho que el bautismo en agua es como, la mejor descripción, yo digo, es un drama. Es un drama. Yo voy a dramatizar lo que ocurrió dentro de mí. ¿Me puede usted explicar qué significa entregarse a Jesucristo y ser cristiano? Claro que sí, fui regenerado, pero no entiendo eso de ser regenerado. ¿Podría explicármelo? Espere, se lo voy a dramatizar. Y entro al agua y soy sepultado en el agua y salgo totalmente limpio. Bendito Dios. Estoy dramatizando lo que sucedió internamente, ¿verdad? Salgo mojado totalmente, bañado en agua, purificado, así como mi ropa está mojada y mi pelo y todo. Así hizo el Señor esa obra interna, esa limpieza profunda. Bendito Cristo, ¿eh? No es de alabar al Señor. Podríamos decir esto es leche. Bueno, síganme sirviendo esta leche porque me quebranta. Esto es leche espiritual, síganme sirviendo esta lechita espiritual porque me quebranta, porque me hace amar más a Cristo, porque me hace valorar más la salvación, porque me hace entender más profundamente lo precioso que hizo Cristo al dar su vida en la cruz del Calvario, venir, llamarme, convencerme de pecado por el Espíritu Santo, darme la fe para que creyera, perdonarme, limpiarme, justificarme, adoptarme y hacerme nacer de nuevo, dándome un lavamiento profundo. Bendito Cristo, aleluya. Ay, yo no puedo dejar de alabar y bendecir a Dios cuando uno entra en detalle a saborear estos versículos, ¿verdad? Es maravilloso. Bueno, permítanme también decir que hay otro término ya saliendo de lo que es la limpieza, hay otro término que nos habla del nuevo nacimiento. Acuérdese que regeneración significa como ser sacados de la muerte, ¿verdad? Entonces, el término resurrección habla del nuevo nacimiento. La Biblia enfatiza que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos resucitados espiritualmente. Fuimos resucitados espiritualmente. Ah, ¿Y qué significa eso, ser resucitados espiritualmente? Bueno, que toda aquella vida de muerte, de pecado, de inmundicia, quedó atrás. Resucitamos, estábamos muertos, resucitamos a una nueva vida. Veamos el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. No sé si a usted le pasa, pero a mí me sucede que cuando estoy dando este estudio bíblico y comparto estos versículos, me sucede cuando estoy estudiando, me estoy preparando para compartirlo con usted, pero también ahora que lo estoy compartiendo, estos versículos que siempre leemos cogen como un sabor nuevo, como un sabor diferente, como una profundidad diferente, ¿verdad? Eh, por lo menos me sucede a mí, ¿verdad? ¿Será que eh, soy tan pecador que me conmueve la obra de Cristo, me sigue conmoviendo? Efesios 2:5.
Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5. Gracias, Marielo. Dice, aún estando nosotros como muertos en pecado. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él, escuche, nos resucitó. ¿Cómo? Yo no he resucitado. Claro que sí, tuvimos una resurrección espiritual. Fuimos resucitados espiritualmente, si es que estábamos muertos, bien muertos. Muertos para las cosas de Dios, muertos en espíritu, muertos en delitos y pecados. Y nacer de nuevo, ser regenerados, no solamente es esa limpieza interior, sino es ser resucitados, sacados de la muerte a la vida, resucitados, juntamente con Él nos resucitó, oiga qué lindo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, para que toda la gente en todos los tiempos diga, pero ¿qué le sucedió a ese hombre? ¿Pero qué le sucedió a esa mujer? Es una nueva persona. Sí, estábamos muertos, fuimos resucitados. Eso es regeneración, eso es nuevo nacimiento. Hermanos, los cristianos no nos pusieron un parche. Los cristianos no nos limpiaron un poquito. Los cristianos no nos reeducaron. No, nos resucitó espiritualmente el Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos resucitó. Bendito sea el Señor. Eso es nuevo nacimiento. Y solo para que piensen, porque no voy a tocar el tema. El libro de Apocalipsis a veces lo vemos con anteojos que nos han enseñado las denominaciones y lo vemos con esos anteojos, ¿verdad? Y entonces cuando vamos al libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección porque no experimentarán la muerte segunda. Y usamos ese versículo a veces para aplicarlo al día de la resurrección de nuestros cuerpos. Y pienso que no está hablando de eso. Pienso que está hablando que bienaventurados somos todos aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, que resucitamos espiritualmente, porque definitivamente la muerte segunda no tendrá poder sobre nosotros, no lo tendrá, porque ya resucitamos espiritualmente, no tiene poder la muerte segunda sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Colosenses, capítulo 2. Libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo vamos a ver, Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12. Muy bien, libro de Colosenses, capítulo 2, verso 12. Colosenses 2:12. Muy bien, Colosenses 2:12 dice así. Sepultados, ahí está Marielos, gracias. Sepultados con Él en el bautismo. Se da cuenta que yo les digo que el bautismo es como si hiciéramos un drama para testificar públicamente a las personas lo que sucedió dentro. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual
fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se da cuenta, hermanos? Ya fuimos resucitados. Una resurrección espiritual. Para mí, esa es la primera resurrección que habla Apocalipsis. Y no, porque muchos, sobre todo de la línea pentecostal y bautista, hablan de que eh, la resurrección y el arrebatamiento se va a producir en dos momentos diferentes. No, la Biblia no habla de eso. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque no experimentarán la muerte segunda. Usted nació de nuevo. Usted ya resucitó por dentro espiritualmente. Por eso la muerte segunda, el Hades, el infierno, la condenación no tienen poder sobre usted ni sobre mí. Vea qué lindo, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Cómo fuimos resucitados con Él? Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, vea que estábamos bien muertos, hermanos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué precioso, ¿ah? ¿Sabía usted que había resucitado usted espiritualmente? ¿Verdad que nos enseñan estas cosas? ¿Qué poder tenemos dentro? El poder de la resurrección de Cristo. Bendito Dios, por eso es que yo siempre insisto, cuando usted me oye predicando, siempre me irá diciendo, si usted es un verdadero creyente, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un verdadero creyente, porque quiero tener mis manos limpias ante el Señor, no quiero que haya gente que se pierda dentro de la iglesia creyendo que son cristianos y no lo son. Colosenses 3:1 dice así, y con este pasaje de Colosenses 3:1 voy a terminar en esta noche. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, se da usted cuenta, mire, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo usó algo especial del carácter de Cristo, del carácter de Pablo, lo usó el Señor. Y es que Pablo siempre le estaba moviendo la alfombra a las personas en las iglesias. Siempre les estaba moviendo el piso. Siempre les decía, si sois cristianos, si habéis nacido de nuevo, si taca, siempre les estaba moviendo el piso. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que alguien creyera que era cristiano y no lo era. Que alguien creyera que había nacido de nuevo y no lo era. Entonces vea cómo les dice aquí, si habéis resucitado con Cristo. Marianela Ramos, Dios la bendiga, amén. Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué pasa? Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, habéis nacido de nuevo, habéis experimentado la resurrección espiritual. Entonces tienen la capacidad de poner la mirada en las cosas de arriba, en Cristo sentado a la diestra de Dios, en el Padre Celestial, en los ángeles, en el cielo que me espera, en la vida eterna, en la Biblia, en la oración, en la comunión con los hermanos. Tengo esa capacidad de gozarme en todas esas cosas porque he resucitado espiritualmente. Pero alguien muerto en delitos y pecados, aunque crea que es cristiano, si está muerto en delitos y pecados, no tiene esa capacidad de gozarse en las cosas de Dios, sino que es arrastrado a las mismas cosas del pasado, sigue siendo arrastrado y sigue hallando deleite en esas cosas. ¿Por qué? Porque no ha experimentado la resurrección espiritual. Entonces, vea qué buenas noticias, hermano. Usted nació de nuevo, hermana. Fue
lavada, limpiado. Eso es el nuevo nacimiento. Y resucitó espiritualmente. Resucitó espiritualmente. ¿Cómo hemos resucitado? Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Él me resucitó. Yo estaba muerto, bien muerto en pecados, pero Él me resucitó y ahora me ha dado un gusto por las cosas espirituales. Le ha dado a usted un gusto por las cosas espirituales. Si usted gusta de las cosas espirituales y ya le empieza hasta a dar asco las cosas que hacía antes, es porque usted resucitó. Usted resucitó, tiene una nueva naturaleza. Alabamos a Dios por esto tan lindo que ha hecho Dios en nosotros. Próxima semana, posiblemente el estudio termine antes porque voy a tomar unos versículos bíblicos y no sé si me llevará toda la hora para terminar de explicar lo que es el nuevo nacimiento, lo que hemos experimentado, porque vale la pena. A veces decimos, gracias Jenny, a veces decimos, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Cómo que qué le voy a decir a Dios? En oración hay tanto que agradecerle. Tenemos una salvación tan grande. Dios me los bendiga, queridos hermanos, les amo mucho en el Señor, que Dios los siga bendiciendo. Ojalá y usted disfrute estos textos, los apunte. Si tiene la posibilidad, escuche de nuevo la enseñanza, aunque sean pedacitos ahí, porciones durante el resto de la semana, para que grabe estas lecciones en su corazón, porque si no se olvidan fácilmente. Y le pido que por favor comparta esto con otras personas. Súbalo a sus redes sociales, envíelo por WhatsApp a otras personas. Está enviando usted un mensaje de salvación, está enviando usted un llamado a una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, Marvin, Dios lo bendiga.